Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es César David Aguirre Gutiérrez y soy de la Universidad de Guanajuato de la División de Ciencias e Ingenierías. En esta ocasión les traigo esta presentación hablándoles sobre censura cósmica de agujeros de gusano y para la materia o la clase de seminario teórico con el doctor Octavio Obregón. Empezar aquí proyectándoles lo que es el contenido de esta plática y eh, vamos a iniciar con una pequeña introducción o un contexto sobre los agujeros de gusano. ¿Qué son los agujeros de gusano? Bueno, los agujeros de gusano pues podría decirse que son auténticos túneles en el espacio-tiempo que podrían servirnos de atajos a destinos inimaginables. También poder viajar al pasado o incluso abrirnos la puerta a otros universos. eh, Pensando esta última opción como la más presunciosa o prácticamente menos posible, ¿no? Quiero dar un contexto también sobre estos objetos y es que existe un científico pionero en los agujeros de gusano, el cual quiero hacer un poco de énfasis y es que más adelante se mencionará en el trabajo, y es el famoso físico Kip Thorne, el cual por ahí de los años 80, asesorando científicamente a Carl Sagan para su novela Contact, se le ocurren estos objetos gravitacionales como un atajo para llegar de un punto a otro distante en el universo, pues de forma casi instantánea, ¿no? Entonces, ya que teóricamente era posible que un humano sobreviviera, eh, ya que un humano era prácticamente imposible que no sobreviviera entrar a un hoyo negro y salir ileso de ese viaje, lo que pues Carl Sagan quería utilizar en su novela. Y fue gracias a esta idea alternativa que los agujeros de gusano agarraron popularidad, ya que estos solo eran pues considerados como una curiosidad de las ecuaciones de Einstein por ahí de esos años, conocidos también como puentes Einstein-Rosen, estudiados por el mismo Einstein y su alumno en ese entonces, Rosen. Otra persona que posteriormente estudió estos agujeros fue Wheeler, John Wheeler, por ahí de los años 60, pero ambos trabajos, tanto el de Einstein como el de Wheeler, pues eran agujeros de gusano inestables, es decir, se abren y se estrangulan y desaparecen, lo que hacía imposible pues viajes humanos. Y fue de ahí que Thorne se puso a trabajar utilizando como herramienta la relatividad general y creando de manera clásica y teórica un agujero de gusano. Pero lo que se encontró es que encontró un problema y encontró que se necesitaba de un tipo de materia que mantuviera abierto el agujero. De hecho, es un tipo muy especial de materia, una que genera repulsión gravitatoria, y es una materia de energía negativa, cosa que aún no se ha observado pues en el universo, y así pues sería teóricamente posible atravesar un agujero de gusano. Como podemos ver aquí en la foto o la imagen de la izquierda, es una ilustración de lo que vendría siendo un agujero de gusano, donde tiene una entrada y una salida, y facilita los viajes interestelares. Como podemos ver aquí una ilustración también bastante pictórica de lo que sería un viaje interestelar a través de un agujero de gusano. Como mencionaba, Einstein fue el primero en teorizar estos objetos, posteriormente Wheeler en los años 60 y más recientemente Kip Thorne, que va a ser uno de sus trabajos será mencionado y referido a lo largo de esta presentación o de este trabajo. Eh, Existen tres tipos de agujeros de gusano. El primero es el puente Einstein-Rosen, que fue el primero, como mencionaba, que se teorizó y que describe cada agujero negro como una especie de portal a un universo paralelo e infinito, donde la salida del agujero negro pues sería como un agujero blanco. Pero desafortunadamente los puentes Einstein-Rosen no se pueden cruzar, ya que al llegar al universo opuesto llevaría un tiempo infinito, y también estos puentes se cierran en el medio, entonces prácticamente sería imposible atravesarlos. El otro tipo es el agujero de gusano de la teoría de cuerdas, que le llaman practicables.
Estos agujeros de gusano practicables de la teoría de cuerdas, si la teoría de cuerdas describe correctamente el universo, deberíamos tener suerte y contar con una enmarañada red de incontables agujeros de gusano. Poco después del Big Bang, pues las fluctuaciones cuánticas del universo en las escalas más pequeñas, es decir, la escala de Planck, eh, podrían haber creado infinidad de agujeros de gusano practicables, que enhebradas por ellos, pues hay cuerdas, las denominadas cuerdas cósmicas que le llamamos. Inmediatamente después del Big Bang, estos diminutos pues agujeros de gusano se separaron años luz y quedaron dispersos a lo largo por el universo. Y bueno, se crearon al principio, o si se crearon al principio del universo, ya sea con cuerdas cósmicas o de algún otro modo, pues podrían estar por todas partes esperando a que nosotros los descubramos. El otro tipo de agujero es el agujero de gusano manufacturado. Estos tipos de agujeros de gusano, para que sean practicable y útil, necesita tener determinadas propiedades. La primera es la básica, conectar dos partes del espacio-tiempo. La segunda es que no contenga ningún horizonte de sucesos, puesto que bloquearía el viaje en dos direcciones. La tercera sería que deben de tener el tamaño suficiente para que las fuerzas gravitacionales no maten a los viajeros. Pero el mayor problema que hay que resolver es mantenerlo abierto. No importa cómo se fabrique, la gravedad va a querer cerrarlo y dejar solo agujeros negros en los extremos. Entonces, a menos que pongamos algo que lo mantenga abierto, esto sucederá. Y ese ingrediente es la materia exótica, lo que llamamos materia exótica, que es materia con masa negativa y que sería repelente para la materia ordinaria, que generaría una especie de antigravedad, entre comillas. La censura cósmica, ¿qué es? Bueno, es otro último concepto del que quiero definir y hablar, y es la censura cósmica, que lleva por nombre este trabajo, del cual se hablará a lo largo de la presentación. Y bueno, las hipótesis de censura cósmica existen dos, fuerte y débil, y son dos conjeturas sobre la estructura de las singularidades espaciotemporales que surgen en la relatividad general de manera natural. Entonces, las singularidades que aparecen en las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein permanecen pues típicamente ocultas al estar circundadas de un horizonte de sucesos, y por lo tanto pues no pueden ser vistas desde el resto del espacio-tiempo, es decir, un observador que podría estar fuera de. Las singularidades que no están ocultas pues las llamamos desnudas. Y la hipótesis de la censura cósmica débil, hablemos primero, conjetura que no existen más singularidades desnudas en el universo aparte de la singularidad del Big Bang. El nombre dado a esta hipótesis pues tiene una connotación humorística, porque al referirse a la censura, lo utilizan para ocultar al resto del universo las singularidades llamadas desnudas. Y bueno, esta hipótesis pues sí fue concebida por precisamente ese científico que vemos en pantalla, que se llama Roger Penrose, por ahí del año 1969 me parece. Y bueno, eh, ¿cuál es nuestra motivación para estudiar esto? ¿Por qué queremos estudiar estos objetos? Eh, Hasta la fecha bastante teóricos y bueno, solo podemos verlos en papel, escritos como ecuaciones, gráficas o dibujos, pero la existencia de estos agujeros de gusano nos permitiría explorar zonas del universo que de otro modo estarían fuera de nuestro alcance. Los agujeros de gusano podrían conectar nuestro mundo con universos paralelos e incluso ser utilizados pues, para generar máquinas del tiempo. Otra motivación pues, muy grande para estudiar estos objetos es que para entender cómo se comporta el espacio-tiempo a una distancia, digamos, infinitamente pequeña, no es suficiente la teoría de la relatividad, sino necesitamos recurrir a la física cuántica. Eh, bueno, conciliar una con la otra en una teoría del todo es uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo. Con esta teoría nos permitiría saber si existen o no los agujeros de gusano, así como podemos también entender su comportamiento.
Entonces, voy a dar un pequeño resumen de qué es lo que, de qué se hizo en este trabajo. Y lo que se hizo fue que se analizaron las propiedades de un agujero de gusano similar a Kerr, apoyado por materia fantasma. Eh, Esta materia fantasma se puede referir a la materia exótica que ya mencionaba antes y que es una solución exacta a las ecuaciones de campo fantasma de Einstein. También se muestra que la solución tiene una singularidad de anillo desnudo que es inalcanzable para las geodésicas nulas que caen libremente desde el exterior. De manera similar a la censura cósmica de Roger Penrose, como mencionaba, que establece que todas las singularidades desnudas en el universo deben estar protegidas por horizontes de eventos. Aquí conjeturamos que a partir de nuestros resultados, los resultados que se obtuvieron en este paper, que una singularidad desnuda también puede estar completamente protegida por las propiedades intrínsecas de la garganta de un agujero de gusano. Ahora pasemos ya de lleno al desarrollo, al contenido del paper. Y bueno, las singularidades pues son un ingrediente prácticamente omnipresente en las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein, como ya sabemos. Y bueno, la mayoría de las soluciones exactas conocidas hasta la fecha que representan objetos locales contienen singularidades reales en su estructura espaciotemporal. Pero bueno, sin embargo, una singularidad podría estar conectada causalmente con el resto del universo y bueno, se cree que puede surgir una serie de problemas. Eh, Además, la predictibilidad de nuestras teorías físicas que tenemos hasta ahora se rompe porque las ecuaciones de Einstein no son válidas en la singularidad. Esa es la razón por la que mencionaba que Roger Penrose conjeturó que las singularidades del espacio-tiempo deberían estar protegidas por un horizonte de eventos bueno, a su vez debería evitar que los observadores externos, los que estamos fuera, las vean. Y bueno, por otro lado, los agujeros de gusano pues son una de las soluciones también más interesantes de las ecuaciones de Einstein y pueden verse como carreteras rápidas que conectan lugares separados en el universo. O incluso como puentes entre diferentes universos, como pues, también ya mencionaba. Pero bueno, desafortunadamente tales soluciones podrían existir siempre que la fuente de materia en las ecuaciones de Einstein pueda violar la condición de energía nula. A esto me refiero con condición de energía nula. Tenemos esta ρ, que es igual a la tensor de energía al momento, tiene que ser esto obligatoriamente mayor o igual que cero. Entonces, pues sí, necesitan violar la condición de energía nula. Ah, hay unos trabajos que se mencionan en este paper, unas referencias importantes, que son de mucha importancia, las cuales hay dos principales. Una de ellas es el artículo que hace Michael Morris y Kip Thorne en 1988 y habla sobre el viaje interestelar rápido por medio de agujeros de gusano del espacio-tiempo y se describe como una manera que es útil para enseñar la actividad general elemental. La descripción toca la base de la novela, como mencionaba, de Contact de Carl Sagan, que a diferencia de la mayoría de las novelas de ciencia ficción, pues trata estos viajes de una manera que concuerda con el mejor conocimiento de 1986, en los años 80, de las leyes de la física que se tenían. Se hacen muchas objeciones contra el uso de agujeros negros o agujeros de gusano de Schwarzschild para viajes interestelares rápidos. Y bueno, se presenta una nueva clase de soluciones de las ecuaciones del campo de Einstein, que describen agujeros de gusano que en principio pues podrían ser atravesados por seres humanos. Y menciona también que es esencial en estas soluciones que el agujero de gusano posea una garganta en la que no hay horizonte. Y es esta propiedad junto con las ecuaciones de campo de Einstein que impone una restricción extrema al material que genera la curvatura espacio-temporal del agujero de gusano. Entonces, pues dicho material violaría todas las condiciones energéticas que subyacen algunos teoremas profundamente apreciados en el marco de la relatividad general.
Pero bueno, sin embargo, hoy no es posible descartar con firmeza la existencia de dicho material, y la teoría cuántica de campos pues nos puede dar unas muy buenas pistas de que tal material podría ser posible. También recientemente la materia fantasma pues ha surgido como un candidato prometedor para hacer la energía oscura en el universo. Perdón, la materia fantasma también puede ser la fuente de materia de los agujeros de gusano. Y luego los agujeros de gusano fantasmas se están pues actualmente convirtiendo nuevamente en tendencia, o en una de las soluciones más misteriosas e interesantes de las ecuaciones de Einstein. Eh, También en un artículo del 2005, donde hablan de agujeros de gusano atravesables de energía fantasma, donde dicen que estos agujeros tienen implicaciones físicas y cosmológicas pues de gran alcance. Por ejemplo, una civilización avanzada puede usar estas geometrías para inducir curvas cerradas en forma pues, de tiempo, violando en consecuencia la causalidad. Bueno, en este trabajo, como tal, en este paper que presento, pues estudia con cierto detalle las propiedades físicas del agujero de gusano similar a Kerr, que se encuentra en dos referencias o trabajos previos que también mencionan en este paper, y uno de ellos es el paper que se llama Clase de campos fantasma de Einstein-Maxwell, agujeros de gusano que son giratorios y magnetizados prácticamente, del cual es autor el doctor Tonatiuh Matos, que lo que hacen es usando un nuevo ansatz para resolver las ecuaciones de Einstein con un campo escalar con el signo del término cinético invertido. Lo que hacen es que encuentran una serie de fórmulas para derivar soluciones exactas, estacionarias, simétricas, axiales, de lo que es el campo escalar fantasma en relatividad general. Lo que hacen es también que se centran en las soluciones que presentan agujeros de gusano. El procedimiento presentado en dicho trabajo que se menciona permite derivar nuevas soluciones exactas, eh, que contienen monopolos magnéticos, dipolos, etcétera, y que están acoplados al campo escalar fantasma y a los campos multipolares gravitacionales también. Eh, y dos, el otro trabajo importante que hace mención, que se hace mención en este paper es uno que tiene por nombre agujero de gusano fantasma, parecido a Kerr, también por el doctor Tonatiuh Matos. Y en este trabajo lo que hacen es estudiar un agujero de gusano similar a Kerr, con materia fantasma como fuente. Y bueno, tiene tres parámetros: la masa, momento angular y carga de campo escalar. Este agujero de gusano, del cual hablan, tienen una singularidad de anillo desnudo, de, de una singularidad de anillo desnudo, perdón, de lo contrario, o sea, es regular en todas partes. Eso es a lo que se refiere. Y la característica media de este agujero de gusano es que la boca de la garganta se encuentra en una esfera del mismo radio que la singularidad del anillo, y evita que cualquier observador vea o alcance la singularidad. Se comporta también como un antihorizonte, digamos. Y también lo que hacen en este paper es pues que analizaron las geodésicas del agujero de gusano y encontraron que un observador podría o puede atravesar las geodésicas sin problemas, pero el ecuador presenta una barrera de potencial infinito que evita llegar a la garganta. Eh, lo que hacen también es que de un análisis del tensor de Riemann obtienen que las fuerzas de marea permiten que el agujero de gusano sea atravesable por un observador como un ser humano, pues. Y así es como el agujero de gusano similar a Kerr es una solución exacta a las ecuaciones de Einstein obtenidas por un campo escalar fantasma. Como mostraré, la característica relevante de la solución es que su singularidad de anillo interno es completamente inalcanzable debido a la protección proporcionada por la garganta de agujero de gusano. Esta es, pues, digamos, es una evidencia prometedora de que no solo los horizontes de eventos pueden evitar que los observadores externos vean una singularidad,
sino también la garganta de un agujero de gusano. Aquí ya, empiezan ya un poco más ya los cálculos, digamos, de lo que es el trabajo más técnico. Y pues para empezar, escribimos el elemento de línea que describe el espacio-tiempo alrededor de los agujeros de gusano en coordenadas de Boyer-Lindquist, como vemos aquí en la ecuación número 1, en la cual tenemos una parte temporal. La L podría decirse que es la coordenada radial, pero de manera general lo ponemos con esta L. Y acá el tercer término, tiene que ver con los ángulos, ¿no? Teta y phi, donde definimos aquí K como de esta forma, delta sobre delta 1, y la función f, que está en la parte temporal y en los otros dos términos también, como esta forma de aquí, donde esta delta y delta 1 tienen esta forma acá, que está en términos de L y L0, donde, pues bueno, L0 lo que va a hacer es un parámetro con unidades de distancia. Okay. L0 con parámetros de distancia y K1 es positivo. Es un parámetro con unidades de momento angular. Bueno, aquí también se me pasaba una cuestión, es de que aquí están haciendo uso de unidades con C igual a 1. Por eso no observamos que haya C en algún lado, sino porque se hizo C igual a 1. Ahora, aquí lo que decíamos es que L0 es un parámetro con unidades de distancia y K1 es un parámetro con unidades de momento angular. El significado de la función f que veíamos acá se puede ver en el hecho de que el elemento de línea de la ecuación 1 pues es una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Ahora, bueno, el potencial gravitacional newtoniano asociado a la métrica 1 está dado permítanme aquí mostrarles phi sub g, que es igual a un medio del volumen natural de f, de esta función métrica que mencionaba hace un momento. Y este potencial está directamente relacionado con el campo fantasma de la ecuación número 3, que es esta que vemos aquí, esta forma del campo escalar, en la ecuación número 3. Algunas propiedades de la métrica 1 se van a discutir en lo sucesivo. Y en primer lugar, para valores grandes de la coordenada radial, que como dijimos es esta L, donde el módulo de L va a ser mucho mayor que L0, vamos a tener que lambda tiende a 0, pero F tiende a 1. Y esta delta y delta 1 van a tender a L cuadrada. Entonces, bueno, el elemento de línea 1, o sea, la ecuación 1, que es la primera que vimos, va a ser asintóticamente plano a grandes distancias, como vemos aquí en la ecuación número 4. Sin embargo, como suelen suceder con otros agujeros de gusano, debemos tener en cuenta que existen dos regiones asintóticamente planas. Es decir, para L cuando tiende a menos o más infinito, y la conexión entre ellas se denomina garganta del agujero de gusano, eh, que luego debe ubicarse en L igual a 0. Bueno, en segundo lugar, debemos ver que delta 1 es mayor que 0 en todas partes, pero que ese no es el caso de delta.
que puede ser 0 en diferentes puntos del espacio-tiempo. Debido a esto, la métrica 1, o la ecuación 1, tiene una singularidad determinada por la condición que es delta igual a 0, que a su vez podría traducirse en una singularidad de anillo descrita por L igual 0 y teta igual a pi medios. Ahora, para verificar que hemos encontrado una verdadera singularidad, debemos echar un vistazo a las invariantes de la métrica. Para nuestro caso, los cálculos sencillos muestran que las invariantes se pueden escribir generalmente como lo podemos ver en la ecuación número 5. Esos invariantes se obtuvieron con código numérico. Donde f es una función complicada, libre de singularidades. Esta f que vemos aquí, la f mayúscula. Y puede tomar diferentes formas para cada invariante de la métrica. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 vienen siendo coeficientes positivos cuyo valor exacto depende del invariante elegido. Pero bueno, no obstante, está claro que la condición, o este segundo cociente que vemos acá, de forma separada, hace que todos ellos diverjan en la ubicación de la singularidad del anillo. Como podemos ver, esta es la condición donde este factor o este cociente es igual a infinito. Otras dos cantidades métricas que se ven afectadas por la singularidad del anillo, la más problemática de ellas es la función f. O sea, la f minúscula que veíamos al principio, que también se muestra, que vamos a ver aquí inmediatamente en la figura 1. Observamos que f es discontinua en la singularidad del anillo. Aquí, como podrán ver, la imagen de arriba es la función métrica f y la imagen número 2 es la función métrica k, que igual se definieron al principio. Ahora, hay que observar, podemos observar que f es discontinua en la singularidad del anillo y como se puede ver en los siguientes límites. Aquí tenemos que el límite de f cuando teta es igual a pi medios, pero el módulo de L tiende a infinito, esta función f va a ser igual a 1. También va a ser igual a 1 cuando teta, y de igual manera la fijamos como pi medios, pero L tiende a 0. También esta f va a ser igual a 1. Pero por otro lado, si fijamos L igual a 0 y teta tendiendo a pi medios positivo, esta f va a ser igual a infinito. Por otro lado, si de igual manera fijamos L igual a 0, pero teta ahora va o tiende a pi medios, pero ahora negativo, pues esta f va a ser igual a 0. Ahora, hay que observar que la función en la métrica 1 que podría ser singular es f. Todos los demás elementos vienen siendo regulares en la totalidad del espacio-tiempo. Aquí como vemos en las ecuaciones 6. También nos dicen que la función métrica f es singular si alcanzamos la esfera L igual a 0, como les decía, a través de la hipersuperficie ecuatorial teta igual a pi medios. Y entonces esto merece un estudio más detenido. En L0, la función está f sub delta, que la denominamos así, que esta fue nuestra, acá me regreso rápidamente, la condición que teníamos es esta, f que ahora denominamos como f sub delta, tiene esta forma. Simplemente haciendo el álgebra llegamos a esta forma que tiene una exponencial
donde tiene estos coeficientes alfa y L0 y un coseno, y está multiplicado por un coseno cuadrado, como vemos aquí en la ecuación 7, donde tiene estos límites, donde esta función f sub delta va a ser igual a 0 cuando teta tiende a pi medios negativos, y va a ser infinito por lo contrario cuando teta tiende a pi medios positivo. Esto también significa que aparece una singularidad en las invariantes 5, solo si alcanzamos el ecuador para teta mayor que pi medios. Por lo tanto, un observador puede ver la singularidad solo proveniente del hemisferio sur, ya que desde el hemisferio norte el espacio-tiempo es siempre regular. En conclusión, pues la singularidad solo se puede alcanzar desde el hemisferio sur, con teta tendiendo a pi medios positivo. Por otro lado, la cantidad dentro de los corchetes de la ecuación 1 se puede interpretar como un elemento de ángulo sólido, modificado por la función métrica k, que es esta ecuación 9 que vemos, que simplemente se reescribió el tercer término de la métrica número 1, o de la ecuación 1, simplemente se reescribe como de omega 0 al cuadrado. Simplemente es una reescribir esto. Ahora, este ángulo sólido modificado por la función métrica k indica que el espacio-tiempo es de hecho simétrico axialmente en lugar de simétrico esférico. La función k se comporta bien en todas partes y solo desaparece en la ubicación de la singularidad del anillo, es decir, k igual a 0 cuando L es igual a 0 y teta es igual a pi medios. A grandes distancias, o sea, cuando el módulo de L tiende a infinito, toma el resultado plano habitual que es k igual a 1, como lo veíamos me regreso en la figura número 1. Como pueden ver, la segunda gráfica es la de k, y como pueden ver en L igual a infinito, esto toma valores siempre k igual a 1. Es decir, esto se vuelve hacia el infinito, se vuelve plano y toma valores k igual a 1. Ahora, para tener una mejor visualización de la estructura del agujero de gusano en la métrica 1, vamos a definir una nueva variable radial, que es esta ecuación número 10, que simplemente a delta 1 la vamos a llamar r cuadrada, que va a seguir siendo L cuadrada más L0 cuadrada. Y luego escribimos la ecuación 1 como métrica conforme. Aquí en la ecuación número 11 podemos ver que la métrica 1, o la primera ecuación que vimos, la podemos escribir de esta forma, como una métrica conforme, que no significa nada más que podemos factorizar este factor de k sobre f a todos los términos de la métrica. Debe notarse que en términos de la nueva variable, la singularidad del anillo se ubica en teta igual a pi medios y r igual a L0. Como dijimos antes, el espacio-tiempo del agujero de gusano es axialmente simétrico, y podemos usar este hecho para dibujar la estructura de su garganta tomando una porción del espacio-tiempo con phi igual a 0. En este caso, la métrica inducida de la ecuación 11, o sea, esta, tiene la forma de ds cuadrada igual a k sobre f por ds al cuadrado c, que podemos ver acá, más abajo. Ahora, curiosamente, esta ds cuadrada sub c en la ecuación 13 se asemeja al elemento lineal del famoso agujero de gusano de Morris-Thorne, como mencioné al principio, si va a hacer referencia a un trabajo de Thorne,
en el cual es este agujero de gusano que le llaman Morley Star, porque fue descubierto o formulado por estos dos científicos. Y luego podemos ver que hay una garganta cuyo tamaño está determinado por el parámetro de distancia L0. Esto indica que la métrica original representa un agujero de gusano con una garganta de tamaño finito que se relaciona de manera conforme con la solución de Morris-Thorne. Hay además una buena propiedad de los espacios conformes que establece que la estructura de las geodésicas nulas se conserva mediante transformaciones conformes, no singulares. Entonces, podemos anticipar que las geodésicas nulas de la métrica 1 son conforme relacionados con los del agujero de gusano de Morris-Thorne. Bueno, pero al menos para el caso donde phi es igual a 0. A través de la métrica conforme de la ecuación 13, bueno, y así solo tenemos que recordar que las geodésicas nulas del agujero de gusano de Morris-Thorne, como se dibuja en términos de un diagrama de incrustación típico, siguen caminos que se encuentran en la superficie de la garganta, y bueno, esto puede significar que nuestras geodésicas también deben de estar en dicha superficie. En particular, a distancias alejadas de la garganta, encontramos que el factor conforme es este K sobre F, es aproximadamente 1, como ya vimos, y luego se recupera exactamente el caso del agujero de gusano de Morris-Thorne. Bueno, sin embargo, pues existe el problema de que la transformación conforme, en nuestro caso, o sea, la ecuación número 11, no se comporta bien en todas partes, ya que el comportamiento perturbador de las funciones métricas K y F se manifiesta en la singularidad del anillo. Y bueno, por lo tanto, la transformación debería funcionar bien siempre que los puntos problemáticos, los de la singularidad del anillo en R igual a L0 y θ igual a pi medios, como ya se dijo, se omitan en nuestros cálculos. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar ahora las geodésicas nulas de las partículas de prueba que caen libremente en el agujero de gusano. Resulta conveniente trabajar con el hamiltoniano de las geodésicas. En este caso es, como vemos, la ecuación 14, que es en sí mismo una constante de movimiento. Es decir, h es igual a 0 a lo largo de cualquier geodésica nula dada. Como podemos ver, aquí tiene esta forma, donde tenemos p sub t al cuadrado, volvemos a tener nuestra función f, tenemos también p sub phi al cuadrado, y de nuevo aparecen la delta 1 y este factor f sobre k. Debido a que el elemento de línea no depende explícitamente de t y phi, se conservan sus momentos respectivos, es decir, p sub t es constante y p sub phi es constante, mientras que las relacionadas con las variables L y θ, o sea, es decir, p sub L y p sub θ, respectivamente, pues tendrán una dinámica no trivial. Y las ecuaciones de movimiento de Hamilton son las siguientes. Como podemos ver en la ecuación número 15, sería la primera ecuación, donde tenemos L punto y θ punto, tiene esta forma. Y la ecuación 15b, que es esta de aquí, donde P punto sub L tiene todos estos 4 términos que vemos en esta ecuación 15b. Y para P punto sub θ, pues tiene también esta otra forma con estos tres términos. Donde un punto, pues sabemos que denota derivada con respecto a un parámetro afín. Y se resolverá en diferentes condiciones iniciales que se instalarán a grandes distancias, es decir, L mucho mayor que L0 en todos los casos. En todos los casos, la restricción h igual a 0 se cumplirá estrictamente, y como regla general vamos a elegir
P sub t igual a 1 y P sub L menor o igual que 0. Ahora, para tener una conexión con nuestra discusión anterior sobre la garganta del agujero de gusano, nos resulta útil dibujar las rutas de las geodésicas nulas sobre el perfil de incrustación conocido de la garganta de un agujero de gusano de Morris-Thorne. Para lograr tal comparación, configuramos P sub phi igual a 0 y usaremos la variable de incrustación conocida del agujero de gusano de Morris-Thorne, que es esta que se obtuvo en el trabajo previo de Kip Thorne, como mencionaba. Aquí, como vemos, es esta ZDR igual a L0 por logaritmo natural de todo esto, de todo este término. Como dijimos antes, en nuestro caso las trayectorias geodésicas también estarán en la superficie de la garganta, pero mostrarán desviaciones debido a las, digamos, peculiaridades inducidas sobre ellas por el factor conforme que ya mencioné, que es este K sobre F, y por tanto las trayectorias geodésicas nos darán una medida de las deformaciones en la garganta verdadera de la métrica 1, que es la ecuación número 1 que presenté al principio del desarrollo con respecto a la del agujero de gusano de Morris-Thorne. Ahora, bueno, las trayectorias resultantes las vamos a ver en la figura 2 y en términos generales, pues podemos ver que las geodésicas nulas son capaces de evitar la singularidad desnuda del espacio-tiempo, como podemos ver aquí en esta figura número 2. Este hecho puede entenderse intuitivamente a partir de la ecuación de conservación, h igual a 0. Para el caso particular considerado en las soluciones numéricas que se mostraron en la figura anterior 2, donde tenemos que P de t, o P sub t más bien, es igual a 1 y P sub phi es igual a 0. Y entonces la ecuación 14 se ve de la siguiente manera, como podemos ver en la ecuación 17, donde tenemos esta P sub L al cuadrado más P sub teta al cuadrado sobre R cuadrada es igual a esta K sobre F cuadrada. O sea, estas funciones métricas. Ahora, por cierto, esta es la ecuación de restricción que corresponde estrictamente a la métrica conforme 13. Me regreso rápidamente a la ecuación 13. Ahí está. Y como hemos visto antes, a grandes distancias, esta K sobre F cuadrada es aproximadamente 1 y recuperamos la ecuación de movimiento habitual del agujero de gusano de Morris-Thorne. Sin embargo, a medida que las geodésicas se acercan a la singularidad, encontramos que el término K sobre F cuadrada se comporta de manera discontinua, o sea, una característica heredada de la función F. Y entonces la ecuación de restricción 17, que vemos ahí, se puede satisfacer a menos que ambos momentos P sub L y P sub teta también sean discontinuos allí. Bueno, no tenemos otra opción para cualquier solución finita que desviarse del punto de singularidad. En particular, el momento angular P sub teta no se va a conservar y luego la trayectoria geodésica se dispersa fuera del punto de singularidad. Cuanto más cerca está la trayectoria de una singularidad, mayor es el cambio en el momento angular que adquiere y entonces mayor es la desviación que adquiere, la geodésica toma forma de la singularidad, digamos. Y a primera vista se podría decir que la singularidad desnuda está protegida por una barrera de potencial angular, como comentaba respecto al momento angular. Pero esto no es completamente cierto porque la barrera no se construye a partir de la conservación del momento angular, como suele ser el caso.
sino que se induce dinámicamente por las mismas discontinuidades de las funciones métricas que mencioné anteriormente. Además, estas discontinuidades deben estar relacionadas con la deformación de la garganta del agujero de gusano en la vecindad de la singularidad, como lo indican las trayectorias geodésicas dibujadas en la garganta del agujero de gusano de Morris-Thorne, que es en la figura número 2. Aquí podemos verlo. Aquí tenemos nuestra singularidad de anillo. Bueno, pero aparte de esto, me gustaría también aquí reforzar el punto de vista geométrico. Aunque la métrica conforme, o sea, la ecuación 13, se parece a la del agujero de gusano Morris-Thorne, existen algunas diferencias claves. El primero es que la presencia de un potencial gravitacional no trivial, es decir, esta ecuación de aquí, esta phi sub g, que es igual a un medio por el logaritmo natural de este cociente f cuadrado sobre k, es el responsable dinámico de la deformación de las trayectorias geodésicas que están cercanas a la singularidad. Por lo tanto, si la métrica 13 fuera nuestra única preocupación, entonces nuestra conclusión sería que la superficie de la garganta es exactamente la del agujero de gusano Morris-Thorne y que las trayectorias geodésicas se desvían debido a la presencia del potencial gravitacional phi sub g. Sin embargo, mmm, la segunda diferencia clave es que el factor de conformación K sobre F también tiene efectos importantes sobre la forma de la garganta del agujero de gusano. Y luego podemos averiguar que la garganta es la del agujero de gusano Morris-Thorne, más las deformaciones en la vecindad de la singularidad del anillo. Por lo tanto, pues debemos concluir que es la forma de la superficie de la garganta la que evita que cualquier geodésica nula alcance la singularidad del anillo. O lo podemos decir en otras palabras, la razón detrás de la deformación de las trayectorias geodésicas es en realidad más geometría que dinámica. Ajá, más geometría que dinámica. Y es en este sentido que nuestro caso se asemeja al caso de un horizonte de eventos que rodea la singularidad en el centro de un agujero negro. No es una razón dinámica, es decir, la presencia de una barrera potencial, lo que aísla la singularidad, sino un evento geométrico, horizonte que cambia el comportamiento de las trayectorias geodésicas y separa pues, las partes externas e internas del agujero negro. Para ver si queremos ver el comportamiento de las geodésicas cerca de la singularidad, escribimos las ecuaciones geodésicas de la ecuación 15 explícitamente bajo las aproximaciones de L mucho menor que L0 y teta aproximadamente pi medios. Y tenemos que estas ecuaciones 18, como podemos ver de esa forma, donde M es esto de aquí, y estas F1 y F2 tienen esta forma muy parecida. Despreciando nuevamente el movimiento en la dirección phi, de modo que P sub phi sea igual a 0, entonces la ecuación 18 o las ecuaciones 18 que vimos anteriormente se pueden integrar exactamente en el hemisferio sur de la siguiente manera. Observamos que este factor F1 por L0 cuadrada va a ser aproximadamente menos F2. Y luego una solución de las ecuaciones 18 también anteriores, esas son estas de aquí, que tienen esta forma, P sub L y P sub θ, está en términos de seno o coseno multiplicado por una exponencial, donde esta M1 va a ser igual a esta F1. Y esta H va a tener esa forma de una exponencial multiplicada por un coseno. Para la métrica 1, siguiendo yo refiriéndome a la ecuación número 1, cualquier geodésica debe cumplir con la siguiente restricción, que es la ecuación 20 que vemos aquí, donde tenemos esta menos epsilon cuadrada, va a ser igual a estos tres términos, que igual podemos ver que está en términos de P sub T. Observamos que en todos lados está esta función F, y tenemos también P sub L, L0,
y P sub teta. Bueno, y también P sub phi, ¿no? Si tomamos la ecuación 2a y la ecuación 19, que es esta de acá, en cuenta, si las tomamos esas dos, incluso para una ecuación geodésica nula, la ecuación 20 se transforma en esta forma. Lo cual nos lleva a esta ecuación número 21, donde L cuadrada va a ser igual a todos estos dos términos que están en términos de K1, L0, tenemos cosenos cuadrados y cosenos cúbicos, y multiplicados por un logaritmo natural de P sub t de este momento sobre A0 al cuadrado. Pero esto lo podemos aproximar como menos L0 cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Para teta aproximadamente pi medios positivo, está claro que la ecuación 21 pues no tiene soluciones para puntos en el hemisferio sur, como ya dije, que también están cerca de la singularidad del anillo, como se muestra en la siguiente figura, la figura número 3. En otras palabras, vemos que no es posible encontrar una trayectoria geodésica que pueda estar en contacto con la singularidad, y luego esta última no es visible para los observadores exteriores. Y esto nos lleva de nuevo a la famosa conjetura de la censura cósmica de Roger Penrose. Les dejo mis conclusiones, la referencia, que se me basé en este paper del doctor Ureña, del doctor Tonatio Matos y de Galaxia Miranda. Les dejo el link. Y un agradecimiento especial al doctor Luis Ureña de la Universidad de Guanajuato por ayudarme a la realización de este trabajo. Muchas gracias.